Bueno, pues declaraciones de Louzán sobre el caso Barça Negreira y mete a Florentino y al Real Madrid en la respuesta. Vamos a comentar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues un vídeo didáctico otra vez, ¿no? Un vídeo didáctico porque hay que explicar este tema las veces que haga falta para que se comprendan ciertas cosas, ¿no? Sobre el caso Barça Negreira. Me parece fundamental. En cuanto nos despistamos, si no, nos lían, ¿no? Nos lían. Y hace poco una persona en el Bernabéu me decía más caña con el caso Negreira. Y yo le decía, hombre, más caña, si llevo cientos de vídeos. Y me decía, no, no, es que son pocos. Más caña con el caso Negreira. Bueno, pues dedicado a ti. El caso es que, bueno, Louzán ha sido preguntado por este tema esta mañana. Ahora os voy a compartir su respuesta, ¿no? Pero voy a intentar ir un poquito más allá, ¿no? Porque la respuesta te puede dar a entender que, bueno, pues ya está, pues no hay nada. En el caso Negreira, pues no hay nada. Ya, bueno, pues no ha habido incidencia arbitral, no hay nada. Y realmente no es así, ¿vale? Realmente no es así y lo voy a volver a explicar porque no es así, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, vamos a primero a compartir la respuesta de Louzán y vamos por orden, ¿no? Que si no nos liamos. ¿Qué espera de la resolución del caso Negreira, que algunos la han calificado como el mayor escándalo del fútbol español? ¿Qué espera, O sea, la pregunta es bastante concreta. ¿Qué espera de la resolución del caso Negreira? Una pregunta incluso, bueno, pues a futuro, ¿no? ¿Qué esperas que vaya a decidir, ¿no? Bueno, pues el sistema judicial sobre el caso Negreira y hay quien lo ha escandalizado, quien lo ha calificado como el mayor escándalo. Bueno, yo creo que en eso convendremos todos, ¿no? Que un escándalo es pagar al vicepresidente de los árbitros. Vamos a ver la respuesta de Luza. Bueno, esto era algo que me decía el presidente del Real Madrid, me decía que... Fijaos, ¿no? Como lo primero que joder, le preguntan por el caso Negreira, lo primero que dice es lo que le comentaba el presidente del Real Madrid, Florentino. Es curioso, ¿no? Es curioso que la primera respuesta, ¿no? O la primera parte de la respuesta tenga que ver, ¿no? O se acuerde de Florentino, cuando el Real Madrid afortunadamente no tiene nada que ver con el caso Negreira, más allá de que está personado, ¿no? En el caso, como acusación particular. que tenía que hacer algo con el caso Negreira. Y yo le digo, el caso Negreira está en la justicia y por lo tanto no es una cuestión, primero, que yo hubiera conocido vamos, ni de lejos, ¿no? Y tal, ¿no? Es un tema que la justicia dirimirá, es un tema realmente bochornoso. Aquí por lo menos dice que es bochornoso, ¿no? Hombre, es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que cabe es que es bochornoso. Em, y hasta aquí la respuesta, pues me parece correcta. Es verdad que él no puede hacer mucho con el caso Negreira, puede colaborar con la justicia todo lo posible desde la federación, cosa que no sé si está ocurriendo, la verdad que desconozco, pero es verdad que puede, obviamente, ¿no? Cambiar a las personas que estuvieron involucradas en este caso de forma directa o indirecta, lo puede hacer. Dicen que en verano va a cometer parte de ese cambio, pero es verdad que no puede hacer mucho más, ¿no? Una vez que está judicializado. Pero bueno, vais a ver aquí la última parte de la respuesta, que es la que evidentemente va a los titulares. Pero que no ha tenido, bajo mi entender y bajo mi opinión, ningún tipo de incidencia en el tema de la actuación arbitral. O sea, bajo su percepción, o sea, primero dice desconocer todo lo referente con el caso Negreira y después dice que bajo su percepción no ha tenido incidencia arbitral, ¿vale? Es curioso, ¿no? Si desconoces el caso Negreira, desconoces si ha tenido incidencia arbitral. Y si no lo desconoces, pues hombre, lo que esperemos es que entonces aportes más información, ¿no? al caso. El tema es que realmente, a efectos, ¿no? De ese delito por el que se investiga el Barcelona de corrupción deportiva, es indiferente que tuviese o no tuviese incidencia arbitral. Muchas veces recordamos los datos de saldo arbitral de todos esos años, recordamos las declaraciones de Godal, ¿no? Hablando de ese saldo arbitral que consiguió, que mejoró mucho para el Barcelona cuando
Laporta tomó la decisión de acercarse, ¿no?, a Villar, ¿no?, y acercarse a las instituciones y que eso reportó muy buenos resultados. Muchas veces nos vamos a esas anomalías estadísticas, ¿no?, pues que dejan números arbitrales asombrosos, ¿no?, en favor del Barcelona y en contra del Real Madrid. Pero realmente, siendo importante eso, por supuesto, y si se pudiese demostrar, pues elevando todavía más, ¿no?, la gravedad del delito, no es necesario para ser condenado por corrupción arbitral que se haya producido eh, una incidencia arbitral, ¿no? Para ser condenado por corrupción deportiva no es necesario que haya habido una incidencia arbitral. Basta con que la intención de esos pagos fuese condicionar, fuese influir, fuese tratar de persuadir de alguna manera, ¿no?, al sistema arbitral. Eso es lo único que se precisa para condenar por corrupción deportiva. Que haya unos pagos que tengan como intención influir, ¿no? Y claro, cuando tú pagas al vicepresidente de los árbitros, ya sé que no funciona muchas veces así la justicia, ¿no? Pero cuando, ni tampoco el principio de presunción de inocencia, pero cuando tú pagas al vicepresidente de los árbitros, lo primero que nos viene a todos a la cabeza es que lo haces para influir, ¿no? Es como si yo pago a un abogado. Pues si pago a un abogado, lo que se presume es que le pago para que me asesore, ¿no? O si le pago a un dentista, pues para que me haga una revisión de la boca, ¿no? Para que me haga una endodoncia o lo que sea. Esa es la presunción que hay. Después puedo demostrar yo que, oye, que la intención era otra, ¿no? Y el Barcelona alega que la intención era contratar unos informes, ya lo sabéis, ¿no? Informes que siguen sin ser aportados, al menos los que supuestamente había hecho Negreira, que ya sabéis que no, que era su hijo, ¿no? En todo caso, el que hacía unos informes que tampoco valían ese precio, ¿no? Em, pero realmente, aquí lo importante es que lo que se va a valorar por parte del juez cuando llegue el momento es la intención que había con esos pagos. Y Negreira ya dio su versión del asunto ante Hacienda. Dijo que el Barça le pagaba para que no se tomasen decisiones en su contra, ¿vale? Para que hubiese neutralidad. Y, y quiero decir, y esto es compatible, por supuesto, es compatible que el Barcelona haya pagado con esa intención, con la intención de influir y que no haya logrado influir. Por mucho que los datos arbitrales sean asombrosos, ¿eh? De verdad, asombrosos, ¿no? Por mucho que pasasen cosas muy raras. Pero es compatible con que Negreira se quedase el dinero y ni siquiera diese una orden o tomase alguna decisión en cuanto a ascenso o descenso de árbitros o en cuanto a evaluación de árbitros, teniendo en cuenta cuáles le podían beneficiar y cuáles le podían perjudicar al Barcelona. Mi opinión, es una opinión personal, es que Negreira tenía formas de influir, evidentemente, ¿no?, en promocionar o en favorecer a árbitros a los que le iban bien al Barcelona y que por lo tanto iban engordando esas estadísticas a favor, ¿no? Y que había una especie de línea editorial ahí dentro del CTA, que no digo que fuese expresa, ¿no?, pero que sí que estaba como mínimo, ¿no?, en la cabeza de algunos árbitros de, oye, es que cuando me equivoco en favor del Barcelona me pueden dar una final de la Copa del Rey, como el que le concedió un gol a Messi con la mano ante el Español, que le pudo valer una liga al Barcelona. Y es que cuando me equivoco en contra del Barcelona o favorezco al Real Madrid, pues resulta que sale el Sánchez Arminio a echarme una bronca en público, ¿no? Como ocurrió con el famoso penalti de Pepe contra el Elche. Oye, es que parece, ¿no?, que los errores hacia uno pesan más, ¿no?, que los errores hacia otro, ¿no? O incluso los errores hacia otro en ciertos momentos hasta, hasta me han venido bien, ¿no? O me han dado una final de Copa del Rey, como estaba recordando antes, ¿no? Em, realmente, ni siquiera, yo siempre os he dicho que mi teoría es que ningún árbitro cobró, o que al menos no se va a demostrar que ningún árbitro cobrase. Pero que Negreira tenía capacidad de influir, yo creo que eso está demostrado. Que influyese o no influyese es algo que no sé si en algún momento se va a demostrar, sinceramente, pero que a efectos de la actuación del Barcelona es intrascendente, ¿no? Porque este es un delito de mera actividad, como siempre os he dicho. Es un delito que se perfecciona con la intención, ¿no?, que se produce con el pago y que no precisa de resultados, ¿no? Como si yo, pues os he puesto el mismo ejemplo muchas veces, pero creo que se entiende fenomenal. Creo estar contratando a un sicario para que haga un asesinato y resulta que ese sicario es un policía infiltrado que evidentemente me ha tendido una trampa. Bueno, mi actuación
es la misma, sea un sicario real dispuesto a ejecutar ese delito, ese encargo, o sea un policía infiltrado pues dispuesto a tenderme la trampa. Mi intención, el acto que yo he hecho es el mismo, ¿no? Evidentemente las consecuencias, ¿no? No son las mismas, pero el acto es el mismo, ¿no? Así que bueno, habrá que explicar esto otras cuantas veces más para que nadie se despiste, pero bueno, yo no tengo ningún problema, ¿no? en repetirlo. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.